Bueno, en esta clase vamos a ver lo correspondiente al tema 3, que es biología y fisiología de la digestión o del sistema digestivo. Bien, primero recordando un poco un diagrama general de las partes del sistema digestivo, desde la boca, el esófago hasta el recto. Nuestro sistema digestivo es similar al del cerdo o el del cerdo es similar al nuestro, ¿sí? Así que vamos a tomar como similitudes. Igualmente vamos a hacer acotaciones a otras especies de interés agrícola o ganadero. Bien, estas son las partes, ¿sí? Va de la boca, el bolo alimenticio se estructura en la boca, de ahí va el esófago, y hay ciertas especies que en la parte del esófago tienen una dilatación, como son las gallinas que tienen el buche o el rumen en los rumiantes. La función del buche y del rumen es, en primera parte, servir como almacenamiento o depósito de alimento. ¿Para qué? Para que estos animales, que suelen ser presas, ¿sí? No suelen ser carnívoros o cazadores, sino que suelen estar en los primeros estadios de la cadena trófica, puedan alimentarse en grandes volúmenes sin preocuparse de tener que continuar con el proceso digestivo. Bien, en el caso del intestino grueso, existe una dilatación también, lo que tenemos el ciego, en nuestro caso sería el apéndice. Otras especies herbívoras, como el caballo y el conejo, usan esa dilatación o ese espacio en el ciego para hacer un procesamiento eh, de las fibras, ¿sí? De la celulosa y de la hemicelulosa que tienen en la dieta, principalmente caballo y conejo. Aquellas especies mamíferas, aunque no sean completamente herbívoras, que coman más alimentos con celulosa y hemicelulosa, tienen un ciego más desarrollado. La función es similar a la del rumen, básicamente una flora microbiana que se establece en ese lugar y logra producir un proceso químico, que ahora lo vamos a ver, que es transformar básicamente la celulosa y hemicelulosa en energía. Después tenemos lo que son glándulas anexas, entre ellas tenemos el hígado, ¿sí? Que secreta la bilis, la almacena en la vesícula biliar y luego la deposita en el duodeno. El páncreas tenemos también, que secreta enzimas, el páncreas también es una glándula anexa del sistema digestivo, o sea, es parte del sistema digestivo. Eh, lo mismo que el hígado o la vesícula biliar, lo que sí decimos con el hígado es que es parte del sistema digestivo, pero no está conectado al sistema digestivo. El hígado está conectado a la vesícula biliar, y es la vesícula biliar la que sí está conectada al sistema digestivo. Bien. El páncreas secreta principalmente enzimas, además de hormonas que nos van a interesar y lo vamos a explicar más adelante. ¿Bien? Básicamente en la boca se producen enzimas, hay mucina también. El estómago también produce enzimas. En el esófago no se produce nada. Eso es uno de los principales factores por los que sabemos que el rumen y el buche son parte del esófago, no del estómago. El buche es más fácil verlo porque el esófago continúa, pero en el caso del rumen es una dilatación del esófago, no del estómago. Por eso decimos que los rumiantes son especies poligástricas pero que tienen, o sea, está mal dicho porque en realidad solamente tienen un estómago verdadero. O sea, los tres primeros son cavidades pregástricas y la cuarta, que es el agomazo en rumiantes, es el estómago verdadero, que corresponde exactamente al mismo que nosotros. Bien. El intestino delgado también produce enzimas y el páncreas que produce enzimas. Después, ¿cuáles absorben nutrientes? Principalmente el delgado, o sea, principalmente no, es el delgado el único que absorbe los nutrientes, ¿sí? El que se encarga de, ahí están depositadas todas las enzimas, ahí se genera el proceso final y se terminan absorbiendo y pasando a sangre todos los nutrientes. Y después, en el caso del intestino grueso, podemos decir que no absorbe nutrientes salvo agua y AGV, que son ácidos grasos volátiles. Ahora lo vamos a ver. ¿De dónde salen los ácidos grasos volátiles? Bueno, principalmente el proceso de degradación de la celulosa o hemicelulosa, que está principalmente en follajes, va pasando a lo largo de varias etapas por un proceso que generan básicamente microorganismos dentro del cuerpo del animal, ¿sí? Que tienen un medio adecuado para desarrollarse. La celulosa está compuesta de cadenas de glucosas, ¿sí? Así que lo que hacen un grupo de microorganismos transforma esa celulosa, primero dividirla en glucosas, después otro grupo de microorganismos transforma esa glucosa en piruvato, que es un compuesto intermedio de 3 carbonos,
Y después otro grupo de microorganismos transforman ese piruvato en los famosos AGV o ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos volátiles hay tres: ácido acético de 2 carbonos, propiónico de 3 carbonos y butírico de 4 carbonos. Todo este proceso lo realizan microorganismos. Si el animal no dispone de estos microorganismos o del tiempo o el ambiente necesario para que se desarrollen, este proceso no ocurre. Por ejemplo, en el caso del ser humano, este proceso es prácticamente inexistente. Primero porque no tiene los microorganismos y después porque no le da el tiempo. O sea, aunque tuviera los microorganismos, no le daría el tiempo. Otras especies ocurren en menor tasa, por ejemplo el cerdo, pero es también prácticamente despreciable. ¿Qué especie nos interesa esto? Perdón, básicamente en rumiantes y herbívoros, ¿sí? Podemos hablar también de camélidos, que ya lo vamos a tocar, o de caballo y conejo. Bien, si hacemos un gradiente de alimentos como para ir teniendo unos primeros parámetros, vamos a hacer una escala de dificultades o complejidad. Esto para ir teniendo, ir familiarizando con estos términos, ¿sí? Todos están compuestos de glucosa, salvo la lignina. Diríamos de azúcares, que es lo más simple, la energía más simple. Iríamos después al almidón, que tiene energía también relativamente asequible. Y después celulosa y hemicelulosa, que tienen energía, pero es muy difícil de acceso. Y después la lignina, que podemos considerar que tenga algo de energía, pero ningún animal pues, es capaz de degradarlo, ¿sí? Los herbívoros se pueden alimentar de azúcares, de almidón o celulosa y hemicelulosa. Y nosotros, los monogástricos, los cerdos, las gallinas también, únicamente de azúcar y almidón, ¿sí? Yo les dije que este proceso de transformación de glucosa en AGV ocurre en el monogástrico, pero es tan poco, tan poco, que decimos que no existe, ¿bien? ¿En quién sí nos interesa la producción de AGV? En rumiantes, ¿sí? O en caballos y conejos, en el caso de que ocurran en el ciego o intestino grueso, ¿bien? La lignina, que está en la madera, no es posible de ser degradada por ningún animal. Lo hacen únicamente microorganismos específicos del suelo, ¿sí? Bien, si hacemos una comparativa entre las distintas especies, podemos encontrar varias diferencias respecto a basados en su dieta. O sea, el sistema digestivo se va adaptando y desarrollando en base a la dieta del animal, ¿sí? Por ejemplo, vemos que la oveja hace ese rumen o cavidades pregástricas, ¿sí? Que es nuestro interés. En el caso del canguro, desarrolla un estómago mucho más largo, ¿sí? Y un ciego un poco más desarrollado que el nuestro, que nuestro ciego o apéndice es prácticamente inexistente. Otras especies, como por ejemplo podemos ver si comparamos el perro con el ser humano, encontramos que tiene mucho menos menos intestino grueso. Eso está relacionado con que su dieta es prácticamente carne. La carne tiene muchos nutrientes de fácil acceso, por lo tanto no es necesario tener un sistema, un intestino grueso o delgado o estómago muy desarrollado, ¿sí? Tenemos el koala, por ejemplo, un intestino, un ciego muy desarrollado, similar al caballo. En el caballo prácticamente todo el volumen de desarrollo está en el intestino grueso, ¿sí? Que es donde ocurre justamente la degradación de celulosa y celulosa. Bien, tenemos acá diferencias entre rumiantes y monogástricos, ¿sí? Decíamos, rumiantes tienen un estómago, pero tres cavidades pregástricas, ¿bien? Hay enzimas microbianas, además de las animales, y en caso de los monogástricos solamente están las enzimas del animal. Bien, bien, ahí tenemos más diferencias. Otras de interés es la duración de la digestión, que es de 4 a 7 días, o sea, la digestión en rumiantes es mucho más larga que la de monogástricos, decimos 12 a 24 horas. Bien. Y el pH también es una cuestión interesante. Esto es lo que hace que, justamente, ¿por qué el rumen está apartado del estómago? Porque se trabajan cosas distintas, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia el rumen del estómago principalmente? En el caso del rumen sería el abomaso. Que en el abomaso el pH es mucho más bajo, similar al nuestro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se produce ácido clorhídrico. Bien, en el caso de rumiantes, no se produce ácido clorhídrico en el rumen, por eso el pH tiende a ser más alto. Bien, justamente necesario para que esta flora microbiana se desarrolle. AGV son la fuente de energía y en este caso la glucosa es fuente de energía. En rumiantes también, ¿sí? Pero los AGV la principal porque justamente lo que comen los rumiantes es pasto.
Bien, tenemos otras especies poligástricas, pero que no son rumiantes. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, camellos, el dromedario, ¿sí? La llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, que esas sí son capaz más cercanas a nosotros, tienen dos cavidades pregástricas, son prerumiantes, decimos, ¿sí? Se separaron evolutivamente de los rumiantes hace bastante tiempo y tienen lo que ellos no tienen, ¿sí? Tienen una especie de rumen, ¿sí? Pero es básicamente un poco distinto y llamamos a omaso y omaso están juntos, o sea, en realidad no hay un omaso prácticamente claramente diferenciado como si tenemos en rumiantes, ¿sí? Son pre-rumiantes. Después continúan en el bueno, sí, pero bueno, básicamente hacer la acotación de que no son rumiantes, pero sí son poligástricos. Bien, en el caso de los rumiantes, sí, son poligástricos, son rumiantes. Acá la diversidad de especies es mucho más grande. Acá hay la mayoría de conocidas, pero veamos que son básicamente ciervos, bufalinos, o sea, todos los que son similares a vacas, ¿sí? Como el cabar, el shark, todos esos. La jirafa, bien. Otras especies como elefante, rinoceronte, hipopótamo no son rumiantes. Ya lo veremos. Bien. Y después tenemos otras especies. Bien, acá tenemos por ejemplo el rinoceronte, que también es como el caballo, tiene un intestino grueso ampliamente desarrollado, ¿no? Por eso puede vivir comiendo pasto. Y lo mismo el conejo o el caballo. Bien, pertenecen a familias distintas, son completamente distintos, pero su sistema digestivo es parecido porque su dieta está relacionada, o sea, son como pastos, son herbívoros. Bien, en las aves también encontramos diferencias. Aquellas aves que comen más pasto tienen de nuevo un intestino grueso desarrollado. El intestino grueso en las aves es distinto, se divide en dos alas. Recordemos que también que algunas, como las gallinas, suelen tener un estómago muscular, ¿sí? Y si viéramos este, por ejemplo, con un pajarito, las aves, digamos, de muy pequeño porte, su sistema digestivo está mucho menos desarrollado. Si vamos a un colibrí, todavía más. Un colibrí lo que come es prácticamente azúcar, come savia de el néctar de las flores. Eso hace que el colibrí no tenga que tener un sistema digestivo prácticamente desarrollado porque lo que come directamente ya es aceptable o recibible por su intestino delgado. ¿Sí? Entonces, tendríamos un sistema digestivo muchísimo menos desarrollado que este, pero muchísimo menos desarrollado. Traté de buscar la imagen, pero no la encontré. Bien. De nuevo, acá tenemos otras especies para comparar. Bien, de nuevo, rinoceronte y el elefante africano no son rumiantes, ¿sí? Tienen un intestino grueso muy desarrollado. Y ponen también, igual el caballo, el orangután, yo creo que lo habíamos visto. Y el duodong, que es el manatí la vaca de mar, que lo que come es prácticamente pasto, algas, ¿sí? Vean que también tiene un estómago que quizá tiene es un poco particular, pero también tiene un intestino grueso que en este caso particular es muy largo. Sí, este es un mamífero. Bien, no, claro, por el dibujo parece un pez, pero es un mamífero que come algas, marino, obviamente, ¿sí? Igual que la ballena, y que tiene un intestino grueso, no grande, pero sí largo. Bien, podemos relacionar el largo del intestino, ¿sí? Y el tamaño del cuerpo. Vemos que animales que comen dietas mucho más concentradas en alimento tienden a tener un intestino mucho más corto para el largo de su cuerpo, ¿sí? El ser humano hablamos que tiene un intestino de 9 metros, 5 metros, ¿bien? En otras especies, ese intestino es mucho más largo para el tamaño del animal, ¿sí? Por la superficie también podemos comparar. Bien, ahora sí, todo sistema digestivo, ¿sí? En animales y hasta en animales invertebrados, ¿sí? Como los primates, lanceolados, son animales marinos invertebrados muy poco desarrollados. Hasta ellos podemos diferenciar tres cavidades, ¿sí?
y esas cavidades corresponden a una de procesamiento, que sería el estómago, a otra intermedia, que sería de absorción, y una tercera que es de absorción de agua, ¿sí? Y liberación de heces, que es el intestino grueso. Bien, podemos separar el sistema digestivo en esas tres partes, y esas tres partes se corresponden en todas las especies animales. Bien, independientemente de la cual todas tienen esas tres y todas las tienen en ese orden. Primero se procesa, una especie de estómago que puede variar increíblemente. Después un espacio de absorción, que es un intestino delgado, que también puede variar un montón, más cuando más nos alejamos. Y después una de absorción de agua, ¿sí? Que sería el intestino grueso, y producción de heces o residuos. Bien, acá algunas características del sistema digestivo del cerdo. No voy a entrar en esto, léanlo. Bien, la digestión en la boca. Principalmente la masticación, dividir alimentos, o sea, romperlo en pedazos mucho más fácil para que haya más superficie de ataque para las enzimas, ¿sí? Y lo mezcla con la saliva, que decíamos que lo que tenía era mucina, que es esta proteína que le da característica de saliva a la saliva. La saliva se produce en tres glándulas: la glándula parótida, las submaxilares y las sublinguales. Bien, ¿de qué está compuesta la saliva? Principalmente agua, la mucina, que es lo que le da característica de la saliva, sales inorgánicas y alina, que es alfa-amilasa, o sea, amilasa es una enzima que degrada el almidón. Esta amilasa está más presente en aquellas especies que consumen o tienden a consumir más almidón. O sea, nosotros tenemos mucha más amilasa que el cerdo, y el cerdo produce mucha más amilasa que la vaca. La vaca es prácticamente despreciable a nivel de la boca, estoy hablando, ¿sí? Como para ir generando la presencia. Lo que hace la amilasa es ir rompiendo el almidón en glucosa, ¿sí? Y el pH de la saliva. Después tenemos los dientes, ¿sí? Los dientes siempre los separamos en incisivos caninos, que suele ser uno, premolares, ¿sí? Que suelen ser cuatro, y molares. Bien, esto en cerdos, este es el aparato bucal de un cerdo, ¿sí? Estos colmillos suelen ser más grandes en los machos, ¿sí? En los berracos. O sea, si yo tengo que diferenciar un berraco a simple vista, independientemente si está castrado o no, puede ser viendo los colmillos, ¿sí? Bueno, los cornillos no los desarrolla si fue castrado. Bien. Y después tenemos lo que llamamos fórmula dentaria, ¿sí? Que varía en distintas especies. Acá comparo con principalmente, esta es la del cerdo, que es la que me interesa, 3, 1, 4, 3, ¿sí? Tiene 44 dientes. La fórmula dentaria es lo que se lee de la mitad de la boca hacia uno de los lados, ¿bien? Porque decimos que cada lado es espejo, salvo que le falte un diente o algo, pero la fórmula dentaria es igual en todas las especies. O sea, en toda la especie, ¿bien? Se mantiene ese rango, ¿bien? Varían entre las distintas especies, varía el desarrollo de los caninos dependiendo si los usan o no. Vemos, por ejemplo, el canguro y el conejo no tienen caninos, el roedor tampoco. Animales que son carnívoros, sí, perro y gato, ¿sí? O que pelean, por ejemplo, el cerdo, ¿bien? El ardillo no tiene caninos, ¿bien? Después tenemos, por ejemplo, los rumiantes, que no tienen dientes superiores, ni tienen caninos superiores, pero sí tienen inferior, ¿bien? Tienen arriba lo que llamamos un rodete dentario, ¿bien? Eso en el caso de los rumiantes. En el caso del hombre, tenemos 32 dientes, el cerdo tiene mucho más dientes. También encontramos una relación según la dieta en este tipo de cosas. Caso interesante, el elefante, que tiene un incisivo nomás en la parte superior y tres molares atrás, arriba y abajo. Bien, ahora voy a mostrar eso. Hay especies, ¿sí? Donde los caninos se desarrollan mucho, ¿sí? Pero también tenemos especies donde los incisivos se desarrollan mucho. Ese es el ejemplo de los mamutos, los elefantes. Y estos dos dientes del elefante corresponden a los incisivos superiores, lo que serían en el ser humano las paletas, ¿sí? Lo único que tiene una forma particular. No son los caninos, son los incisivos superiores. Bien. Con respecto a la saliva, podemos una cuestión particular. Iván Pablo, que era un ruso, estudió esto, que lo que hacía era relacionar cómo el estímulo de darle de comer a un animal y silbarle, o sea, hacer sonar una campana, lo que él hacía, ¿sí? O chiflar
el pito lo que hacía era que el animal se acostumbrara a ese estímulo, ¿sí? Y después, cuando ese estímulo aparecía, aunque no hubiera comida, existía una respuesta. Bien, ¿con qué nos interesa de esto? Bueno, básicamente que los animales, si los alimentamos todos los días, debemos tratar de hacerlo todos los días en el mismo horario, ¿sí? Nos pasa a nosotros también. Nosotros nos acostumbramos o nos habituamos a comer en determinados horarios, culturalmente. Entonces nos tiende a dar hambre en esos determinados momentos, ¿sí? Independientemente que la tengamos o no, pero nuestro cuerpo se acostumbra, se habitúa a que ese es el momento para comer, ¿sí? Entonces es parte de nuestro reloj biológico y lo que es preferible con los animales, entonces es siempre dar de comer en los mismos horarios, ¿sí? Sea una vez al día, dos veces al día, cinco veces al día, lo que estipulemos, pero que tiene que tratar de hacer en todos los mismos horarios, ¿bien? Y después saber que si hay un estímulo, por ejemplo, si cada vez que yo arranco el tractor, el animal le doy de comer, ¿sí? Porque pasó con el mixer, el día que yo arranque el tractor y no les dé de comer, hay que saber que el animal va a estar esperando la comida y después yo no le voy a dar más, supongamos porque el mixer estaba así. Bien, en la parte del estómago, sí, tenemos varias partes. Tenemos la entrada del esófago, el cardias, bien, que es el esfínter de la entrada. El fundus, que es la parte de arriba. El cuerpo gástrico, el antro pilórico, ¿sí? Y después el canal pilórico. Y el píloro es el esfínter final que le dice al estómago que se debe cerrar, ¿bien? Estas cavidades van variando según las especies, ¿bien? Eh, el jugo gástrico, ¿sí? El pH del estómago, no es el pH del estómago, sino lo que secreta el jugo gástrico, es un pH de 2, ¿sí? Después se diluye cuando entra la comida, ahí es lo que hace que el pH suba un poco, ¿bien? ¿Qué es lo que, para qué sirve básicamente el estómago? ¿Por qué no va directamente a intestino delgado? Bueno, básicamente la función que cumple es que este ácido clorhídrico vaya matando a aquellos microorganismos que puedan dañar, ¿sí? El intestino delgado, ¿sí? Esa es la principal función del estómago. Prácticamente inicia la digestión, ¿sí? Y acá es donde se absorbe la vitamina B12, ¿sí? Es lo único que se absorbe o lo demás interesa. Y se producen algunas enzimas, ¿sí? Por ejemplo, el pepsinógeno. Bien, ya en el intestino delgado, acá empiezan a aparecer estas vellosidades que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto, ¿sí? Para que cuanta mayor superficie de contacto, más se pueda absorber de nutrientes, ¿bien? Estas vellosidades. Se divide en tres partes: duodeno, yeyuno e ilion, ¿sí? Donde se secretan principalmente en el duodeno, ¿sí? Todos los jugos gástricos, perdón, el jugo gástrico no, el jugo duodenal y todo lo que venga de bilis y el páncreas y el jugo entérico, que es lo que viene, y el duodenal lo que secreta el duodeno, ¿bien? En el caso del páncreas, el páncreas es una glándula anexa, ya lo habíamos dicho, pero cumple dos funciones. Una es endocrina, otra es exócrina. O sea, endocrina produce compuestos que van a sangre y exócrina que produce compuestos que salen del cuerpo y van al lo que sería el interior del sistema digestivo. Que ahora lo vamos a ver, ¿bien? Básicamente es producción de enzimas, pero también de hormonas. ¿Cómo se conecta al cuerpo? A través de la ampolla de Vater, ¿sí? Que es la que entra en el duodeno, al principio del duodeno. ¿Bien? Bien, acá tenemos glándulas, vamos a empezar a separar de endocrinas y exócrinas. Las endocrinas liberan principalmente hormonas de la sangre, ¿sí? Por ejemplo, la tiroides, los ovarios, los testículos y el páncreas, que lo que hace es regular el azúcar en sangre a través del glucagón e insulina. Y las exócrinas secretan sustancias en conductos o cavidades del organismo, principalmente del sistema digestivo, ¿sí? Por ejemplo, las glándulas salivarias, pero también las glándulas mamarias, o sea, producen leche hacia afuera, hacia el bebé, y el páncreas secreta enzimas en el intestino delgado para digerir los alimentos, ¿sí? Esa es la parte enzimática que nos interesa en el sistema digestivo. Pero también nos interesa la parte hormonal, que ahora vamos a ver.
¿Qué diferencia entre enzimas y hormonas? Bien, más adelante vamos a explicar bien el concepto de enzimas, pero básicamente se tratan de proteínas que se secretan en una región localizada. Por ejemplo, las enzimas que se secretan en el intestino delgado actúan en el intestino, o sea, actúan en el mismo lugar donde se secretan. En cambio, las hormonas son mensajeros. Lo que hacen es, se secretan en una parte del cuerpo, se transportan por sangre y llegan a otra parte del cuerpo y envían un mensaje. Por ejemplo, envían un mensaje de tengo hambre. Por ejemplo, en el caso del páncreas, secreta hormonas que viajan en sangre para regular el nivel de azúcar en sangre. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el páncreas tiene una parte que se llaman, tiene dos partes. En una parte, que son los islotes Langerhans, producen la parte hormonal y después en el páncreas en lo que vemos como páncreas exócrino, tiene dos tipos de células que se llaman acinar y duct, ¿sí? Los duct son los conductos en realidad, pero estas células acinar lo que hacen es producir las enzimas que van al sistema digestivo, ¿bien? Las islotes Langerhans, que son esto que vemos acá, tienen dos tipos de células que nos interesan y vamos a ver ahora, las células alfa y las células beta. Las células alfa secretan el glucagón y las betas secretan la insulina. Bien, bueno, de nuevo, en nuestros islotes Langerhans vamos a ver, interesarnos en dos tipos de células, beta y las alfa. Las beta lo que producen es insulina. La función de la insulina es que el nivel de azúcar en sangre disminuya, ¿sí? O sea, cuando yo acabo de comer algo, mi cuerpo empieza a secretar insulina para que la cantidad de azúcar en sangre disminuya. Esto es porque la cantidad y el nivel de azúcar en sangre tiene que estar muy estable, tiene que estar dentro de un parámetro. No puede ser ni muy alto ni muy bajo porque eso genera problemas en el cuerpo, ¿sí? Si es muy alto, produce problemas en el sistema sanguíneo, en los tubos capilares y en el sistema nervioso, y si es muy bajo, me siento cansado. Cuando mi nivel de azúcar en sangre es muy bajo, lo que pasa es que las células alfa producen glucagón, ¿sí? Que lo que induce es a la producción de sangre, de aumentar el nivel de azúcar en sangre, ¿bien? Todo esto a nivel del hígado, o sea, estas hormonas transportan por sangre y llegan al hígado, ¿bien? Esto es lo que vamos a ver acá. En el caso, vamos con el glucagón. El páncreas secreta glucagón. Ese glucagón va al hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? En el hígado hay glucógeno, que sirve como reserva de energía. Ese glucógeno eh, hace que ese glucógeno está compuesto de glucosas. Lo que hace el glucagón es inducirle al hígado a decir, bueno, hay que romper el glucógeno porque el nivel de azúcar en sangre es bajo, hay que aumentarlo. Ahí se aumenta el nivel de glucosa en sangre. Una vez que queda al nivel que es necesario, se estimula la secreción de insulina. Y así se va regulando, de a poco, uno y otro. Y después que hace la insulina, al revés, va al hígado, ¿sí? Y le dice al hígado que hay mucha glucosa en sangre, por lo tanto hay que empezar a almacenarla en forma de glucógeno, ¿bien? Eso hace que disminuya la glucosa en sangre y eso después, como la glucosa en sangre, cuando se baja demasiado, induce de nuevo la secreción de glucagón que tiene el efecto contrario. ¿Bien? Son contrapuestas y de esa forma se van regulando una a la otra. Cuando el azúcar es muy alta, produce insulina. Cuando el azúcar es muy baja, produce glucagón. Las personas que tienen diabetes, depende del tipo de diabetes, uno o dos, pero básicamente podemos decir que tiene un problema en la secreción de insulina. Lo que pasa es que estas enzimas, ¿sí? Están dañadas, ¿bien? Y esas enzimas, esas células dañadas no producen suficiente insulina. Ese es el problema que tiene el diabético, en general. Bien. Y acá tenemos algunas enzimas que secreta el páncreas, ¿sí? De nuevo la amilasa la que vimos, la lipasa trabaja sobre los lípidos, y después estos otros trabajan sobre proteínas, y no vamos a entrar mucho en esto. Bien, bueno, después algo que tiene sí son las sales minerales, principalmente bicarbonatos, que cumplen la función de regular el pH a nivel del intestino. Bien, el jugo duodenal, que es el que secreta el intestino delgado, prácticamente no contiene enzimas, ¿sí? Pero tiene una función de lubricante o protección de la pared intestinal. La secreción entérica, ¿sí? Que es otro tipo de secreción que se da en el duodeno, ¿sí? Tiene otro grupo de enzimas, ¿sí? La maltasa rompe la maltosa, la sacarasa rompe la sacarosa, la lactasa rompe la
la lactasa rompe la lactosa, ¿sí? Las aminopeptidasas, dipeptidasas rompe los péptidos, que ya lo vamos a ver más adelante. La lipasa, de nuevo, rompe los lípidos. Bien, el hígado. El hígado en el sistema digestivo cumple una función relativamente pequeña, cumple un montón de funciones en diversas partes del cuerpo, ¿sí? Una de esas es su función detoxificadora, cuando hay algo en lo que circula en sangre que no tiene un lugar para ir, por ejemplo, si tomamos medicamentos, bebimos alcohol, el etanol del alcohol, se detoxifica en el hígado, ¿bien? Pero lo que nos interesa acá es que produce los jugos biliares, ¿sí? Y los almacena en la vesícula biliar, ¿bien? Lo que hace el jugo biliar básicamente es una emulsión de grasas. Lo que hace tiene una función como de detergente, que lo que hace es que las grasas se puedan mezclar en agua. Eso es una emulsión, ¿bien? Digamos, poder diluir la grasa en agua. De esta forma, las enzimas que están en el agua del jugo pancreático pueden atacar, ¿sí?, los lípidos. De nuevo, acá dice facilita la absorción de ácidos grasos y vitaminas liposolubles, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante qué vitaminas son las liposolubles. Ya se van adelantando que en este lugar la bilis funciona para esto, ¿sí? El jugo biliar entonces está compuesto de dos cosas principalmente, esas sales sódicas y potásicas, que es la que cumple una función de detergente, y después de pigmentos, ¿sí? La bilirrubina y biliverdina, que son básicamente las que le dan el color a las heces, ¿sí? Como dato de color. Bien, en el intestino grueso, acá es donde hace, hay alguna actividad microbiana, ¿sí?, proteolítica, digamos, de producción de proteína, ¿sí? Básicamente también de aminoácidos esenciales, algo de vitaminas, ¿sí? Y celulolítica, o sea que rompe la celulosa produciendo AGB. Vean que el AGB es el único que se puede absorber en el intestino grueso porque al ser un ácido graso volátil traspasa la membrana del intestino grueso. En cambio la vitamina B no, y la proteína que se genera en ese lugar tampoco. Razón por la cual algunas especies animales comen sus heces, ¿sí?, como fuente de nutrientes. ¿Por qué? Porque lo que hay en heces tiene nutrientes que ellos no pudieron absorber. ¿Por qué? Porque el órgano encargado de absorber proteínas y vitaminas está antes que el intestino grueso, está en el intestino delgado, ¿sí? Se divide en cuatro partes: ciego, colon, recto y ano, ¿sí? La parte de recto es la que regula cuando se hacen heces, ¿sí? Y la parte del ano es el esfínter final, que lo que hace es decir, eh, es lo que puede regular que las heces salgan o no, ¿bien? Y el ciego es, decíamos, esta cavidad que lo que hace es eh, que se puedan almacenar levemente o retener levemente microorganismos y el bolo alimenticio para que microorganismos celulolíticos puedan actuar. Bien, acá no importa lo que dice básicamente, pero lo que marca, pero lo que yo quiero ver comparando intestino delgado e intestino grueso es las diferencias, ¿sí?, que hay en las vellosidades entre uno y otro, ¿sí? El intestino delgado, como se absorben nutrientes, la cantidad de vellosidades de criptas, ¿sí?, es mucho mayor que la del intestino grueso. Bien. Bien, bueno, vamos entrando a la segunda parte de este tema que corresponde a lo referido a respiración celular. Bien, recordamos las células eucariotas, básicamente lo que las tienen es un núcleo, pero además de un núcleo, quizás lo que más las diferencia o que hace posible que una célula eucariota sea tal es la mitocondria. Bien, la mitocondria tiene un montón de particularidades, pero básicamente la que nos interesa acá es que se trata de un microorganismo externo, ¿sí?, a la célula eucariota propiamente dicho. ¿Por qué? Porque existe una doble membrana, ¿sí?, entre una y otra. O sea, hay una membrana celular que recubre toda la célula, hay una membrana celular de la célula eucariota que recubre la mitocondria y una membrana celular de la mitocondria que la rodea, ¿sí? Otra cuestión que tiene de interés la mitocondria es que tiene su propio ADN, o sea, el ADN para la producción de mitocondrias está dentro de la mitocondria, no en el núcleo, ¿bien? Y es de tipo circular.
como las bacterias. Bien, vamos al concepto general de enzimas. Una enzima es, digamos, como una tijera o como un pegamento, pero que es muy específico, ¿bien? Que puede unir o separar cosas. O sea, entra un sustrato en el sitio activo que es muy específico y una vez que ese compuesto, ese sustrato entra en la enzima actúa y lo que puede hacer es separarlo, ¿sí? Cortarlo. Eso es a nivel de sistema digestivo lo que pasa, ¿sí? Básicamente entra un compuesto, supongamos lactosa, ¿sí? Está la enzima lactasa. La lactasa lo que hace es que la lactosa se separe en dos azúcares que son glucosa y galactosa, ¿bien? Que es lo que forma la lactosa. Este proceso puede ser inverso también. O sea, puede haber que haya enzimas que entran dos productos específicos y forman los dos sustratos específicos y generan un producto también específico. ¿Bien? De nuevo, son muy específicas y trabajan a nivel de ese compuesto a ese nivel, ¿sí? Bien, cuando hablamos de respiración celular, ¿sí? Recordamos que teníamos dos organelas capaz que eran un poco contrapuestas, que serían los cloroplastos y las mitocondrias. Bien, la función de los cloroplastos es formar glucosa a partir del dióxido de carbono del aire, el agua eh, y la energía solar. A través de la energía solar lo que hacían era formar el enlace, ¿sí? Almacenar energía y producir oxígeno. Nosotros, a través de la respiración, lo que hacemos es a esa misma glucosa que se produjo a través de la fotosíntesis, junto con oxígeno, producir calor que se pierde por ineficiencia, ATP, que es la forma de la energía, ¿sí? Agua y dióxido de carbono. Bien, ¿qué es el ATP? Bueno, el ATP es un transportador de energía que se llama adenosín trifosfato. Bien, está la parte de adenosín y tiene tres fosfatos, por eso es trifosfato. Este transportador de energía se produce a nivel de la mitocondria y va a otra parte de la célula. Puede ser, por ejemplo, el aparato del Golgi, al núcleo, a los ribosomas, a la membrana celular, a una proteína, cualquier parte del cuerpo, cualquier proceso metabólico que necesita de ATP, necesita energía, ¿sí? Eso es lo que hace la mitocondria. Transforma esa glucosa en ATP y ese ATP ahora sí es fácilmente accesible para cualquier enzima, para cualquier parte de la célula. Bien, cuando deposita la energía, ¿sí? Se queda en forma de ADP, que tiene dos fósforos, ¿bien? Y pierde uno de los fósforos, lo llamamos PI, que en realidad quiere decir fósforo inorgánico. Y se libera energía. Después, ese ADP vuelve a la mitocondria, ¿sí? Captura un fósforo inorgánico y con la absorción de energía resultado de un enlace carbono a carbono que se rompió, forma ATP. Bien, bueno, la glucosa, ahora vamos a ir entrando parte por parte en los pasos de la respiración celular, que son cuatro. Bien, la glucosa, que es una molécula de cuatro carbonos, se parte en dos moléculas de piruvato, ¿sí? Y se pierden en el proceso, entran compuestos y salen otros, ¿sí? Que en este caso es el NAD y el NADH, ¿sí? Y entra ADP y ATP. Este ADP se transforma en ATP gracias a que se rompieron enlaces, ¿bien? Se liberó energía. El segundo paso, que es la oxidación del piruvato, este piruvato se transforma en un acetil-CoA. Este acetil es la parte que nos interesa, ¿sí? Ya este CoA después se va a salir. Esto es básicamente cumple una función de transportador. Ese CoA viene, que se produce en el paso siguiente, se libera dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque una molécula de tres carbonos se transforma en algo de dos, o sea, que un carbono se tiene que perder. Vean que el oxígeno que pierde, ¿sí? Este oxígeno de acá, este carbono de acá, perdón, es el que se lleva los dos hidrógenos. ¿Bien? No vienen, perdón, se lleva los dos oxígenos. Son los oxígenos que no son los oxígenos del aire los que se van en el dióxido de carbono, sino los que están propios en la molécula. Se produce de nuevo, entra NAD, sale NADH, ya lo vamos a ver que es el NAD y el NADH, y entra ADP y sale ATP.
En el paso 3, del ciclo de ácido cítrico, el ciclo de Krebs, entra ADP, NAD y FADH a través del ciclo, ahí el acetil-CoA, se vuelve a producir CoA, que va al paso 2, dióxido de carbono, que se pierde con la respiración, y NAD y FADH2, ¿bien? Se cargan con un protón o un hidrógeno cada uno. Ya después en el paso 4, vean que acá ya no nos quedan más compuestos para seguir rompiendo, no nos quedan más enlaces. Acá teníamos el último enlace y lo rompimos, ¿sí? Y en la fosforilación oxidativa lo que hacemos es tomar el NADH y el FADH que se produjeron en los pasos 1, 2 y 3, ¿sí? Y lo que junto con oxígeno producen es ATP, ¿bien? Y agua. Vean acá que no hubo una ruptura de ningún enlace, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? En este paso lo que ocurre es que estos NAD y FADH son transportadores de hidrógenos, se cargan con un hidrógeno y después estos los depositan en el espacio intermembrana. Vamos a ver más en acá. Ya está. En este espacio intermembrana. Vemos acá cómo son todos los pasos, ¿sí? Y en este espacio de acá, que es el espacio intermembrana, ¿sí? Se van acumulando estos protones, ¿sí? Que después, al final del paso 4, en la fosforilación oxidativa, generan una presión que a través de una bomba de ATP, ¿sí? Esa presión se libera como ATP. Bien. Básicamente la función es similar a la de una bomba. ¿Bien? Acá tenemos el citosol de la célula, este es el espacio intermembrana, y esto es lo que llamamos matriz mitocondrial. Bien, el proceso de la glucólisis es parte de un proceso, ¿sí? Acá tenemos la glucólisis sería todo este proceso de glucosa a ácido cítrico, ¿bien? Después el ácido cítrico obviamente continúa, pero ya lo que continúa no es el mismo carbono, ¿bien? Y vemos que esto está relacionado con un montón de vías, tanto metabólicas, tanto catabólicas como anabólicas. Las catabólicas son de ruptura de cosas, las anabólicas son de construcción de cosas, ¿bien? Por ejemplo, vías catabólicas, desde los azúcares, todos los tipos de azúcares, se transforman de una forma u otra en glucosa y ahí entra en el proceso de glucólisis. En el caso de las grasas o los fosfolípidos, que también son lípidos, y también son lípidos, son grasas. La parte de glicerol, que ya lo vamos a ver en el tema siguiente, o ácidos grasos. Los ácidos grasos, la parte de ácidos grasos entran en el proceso, entran como acetil-CoA, se van partiendo en partes de A2. Y en el caso del glicerol, entran en una parte del proceso de la glucólisis del glicerol, una molécula de 3 carbonos, ¿sí? Entra en el proceso, se transforma en una, eh, va, transforma su forma de glicerol y después termina en piruvato que también tiene 3 carbonos, ¿sí? Y en el caso de las proteínas, dependiendo del tipo de aminoácido que sea, ¿sí? Eh, o sea, primero de proteínas se rompe a aminoácidos y después esos aminoácidos, dependiendo su forma, ¿sí? Pierden la parte amino, ya lo vamos a ver en el tema siguiente, en el tema 4, ¿bien? Y después puedan entrar en distintas partes del proceso. O entran en la parte del piruvato, o entran en el acetil-CoA, o entran directamente en el ciclo del ácido cítrico. ¿Bien? Y después en las vías anabólicas, esta glucosa se puede transformar en glucógeno o almidón, glucógeno si son animales, almidón si son vegetales, ¿bien? Parte de la glucosa puede ir para la síntesis de ARN y ADN. Y los ácidos grasos, ¿sí? O sea, este acetil-CoA también puede servir para sintetizar nuevos ácidos grasos, ¿sí? Tanto fosfolípidos como de grasa. Y en el caso del ácido cítrico, acá se pueden separar estos compuestos para sintetizar aminoácidos de nuevo, o sea, otros aminoácidos que no son los que comían el animal. Bien, bueno, esto corresponde a el tema 3, ¿sí? Es muy simplificado. Esto hay que complementarlo con el material, lo que está subido como material didáctico, material de lectura, y hay que complementarlo también con las clases teóricas. Bien, bueno, nos vemos.